En ese, en ese, En este ejemplo, queremos determinar los valores exactos de la función trig para 1, 470 grados, y hay dos maneras principales de hacer esto. Podemos utilizar un círculo de unidad o podemos utilizar triángulos de referencia. Para este ejemplo, vamos adelante y utilice triángulos de referencia. Para hacer eso, necesitamos asegurarnos de que estamos familiar con el triángulo 30-60-90 y el triángulo 45-45-90. Entonces, si este es el triángulo 30-60-90, podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotensión 2 y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Y si tenemos un triángulo 45-45-90, podemos etiquetar las dos piernas 1 y la raíz cuadrada hipotenusa 2. Así que ahora, iremos adelante y dibujaremos 1.470 grados en posición estándar y luego dibujar el triángulo de referencia. Cada 360 grados representa una revolución a la derecha, y desde 360 grados x4 exa Siemens igual a 1440 grados. Tendremos que hacer 4 revoluciones completas, y luego rotar 30 grados adicionales para dibujar este ángulo en la posición estándar. Así que vamos adelante y hagámoslo. Aquí está nuestro lado inicial. Vamos a rotar en sentido contrario a las agujas del reloj 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y luego para alcanzar 1.470, tendremos que rotar 30 grados adicionales más. Entonces, desde aquí hasta quizás aquí. Así que este sería el lado terminal de nuestro ángulo, significando nuestro ángulo de referencia a la derecha aquí sería 30 grados. Así que nuestro triángulo de referencia sería este triángulo aquí. Y como estamos en el primer cuadrante, ambas piernas serán positivas. Así que esto sería 1, esto sería 2 y esto sería una raíz cuadrada 3. Para que podemos usar este triángulo de referencia para determinar estos 4 valores de funciones trig. Así que el coseta teta sería la relación del lado adyacente a la hipotenusa, para que sea la raíz cuadrada 3,2. Sin teta sería la relación del lado opuesto de la hipotenusa, así que sería 1, 2 o media. El teta tangente sería igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, para tener un raíz cuadrada 3 o un dividida por la raíz cuadrada 3. Puede ser requerido racionalizar esto. Vamos adelante y hagamos eso. Así teníamos cuadrado root 3 sol 3. Y entonces cotangente teta sería el reciprocal de tangente teta donde el reciprocal de un square root 3 debería ser square root 3 1 solo square root 3. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos verificar esto en el círculo de la unidad. Aquí es donde el lado de la terminal interseccionará el círculo de la unidad. Cosine teta era igual a la raíz cuadrada 3,2, sin teta era igual a 1,2, y para verificar tangente y cotangente, tenemos que simplificar y x y.